me percaté de algo que no tenía mucho al caso y les voy a indicar el por qué. De tal manera que ustedes no lo cometan, ¿no? De tal manera que ustedes no lo cometan. El error es el siguiente, les voy a indicar en dónde fue y qué es lo que nosotros debemos corregir, ¿no? Y está aquí, está aquí, está aquí. A ver, les comparto la pantalla y vamos, les voy a indicar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ese estaba así. Ya. Esta es, en ese ejercicio, ¿no? En el primer ejercicio que hicimos de los autos y el camión, la función distancia es raíz cuadrada y la función cuadrada de la distancia es el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Ya? Me quedé con esa idea y traté de hacer la misma interpretación en el último problema que hicimos. Ya. Esta es la función, distancia. Sí, esta es la función distancia. La función cuadrada de la distancia no es esto. No es. La función cuadrada de la distancia sería distancia al cuadrado, sería raíz cuadrada de a cuadrado más 15 al cuadrado, más raíz cuadrada, perdón. La función cuadrada de la distancia sería el cuadrado propiamente, ¿no? Sería cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Entonces, a ver, aquí me había equivocado. La función cuadrado de la distancia no es cuadrado de este, cuadrado de este. En este caso habría que hacer una corrección al problema. Así la comencé a buscar acá. Comencé a tratar de hacerle de otra manera. Sí, llegué. Esta resolución estaría mal, ¿no? Esta resolución estaría mal. Esta resolución estaría mal. En este caso no puedo trabajar con la función cuadrado de la distancia porque netamente no es, no, la distancia no viene de un teorema de Pitágoras como tal de una. No viene, ¿no? No viene de eso. Eso habría que indicarles, ¿no? Que en este caso sí me veo obligado, aquí sí me veo obligado directamente a trabajar de esta manera. La función distancia es al cuadrado más 15 al cuadrado más la raíz de 10 al cuadrado más 20 menos a al cuadrado. Esa función, a esa función sí la tengo que derivar. No puedo calcular con los cuadrados porque la distancia al cuadrado no es esto más esto. Entonces, ese error lo pasé por alto. Lo vamos a derivar. Aquí será 1/2 de la raíz de a al cuadrado más 15 al cuadrado por 2a más 1/2 de la raíz de 10 al cuadrado más 20 menos a al cuadrado por 2, 20 menos a por menos 1. Ya, esa es la derivada, ¿no? Entonces, en el ejercicio que quedó pendiente, el último ejercicio que hicimos, el hecho que yo calculé esta distancia estaba mal. Esa función distancia estaba mal porque no es. El cuadrado es otra función, no es esa, no viene directamente de un teorema de Pitágoras, por ende no podía hacer eso, ¿no?
Y ya, con esto sí ya podemos culminar el ejercicio, ¿no? En este caso la derivada respecto a es igual a sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más 15 al cuadrado menos 20 menos a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 20 menos a al cuadrado. ¿Ya? Ahora les voy a pedir su ayuda, ¿no? En este punto, se supone que debo seguir operando, que debo seguir simplificando, que debo factorar, pero también debo fijarme en qué clase de expresión es la que tengo. Son denominadores distintos. Las raíces de por sí son distintas. Si yo sumo las fracciones, no voy a poder sumar como tal. No gano mucho sumando. La verdad, no gano mucho sumando. En este caso, no gano mucho sumando. En este caso, la resolución también es un poquito larga. Sí, la resolución también es un poquito larga, así que vamos a utilizar alguna calculadora. Y me dicen, por favor, cuándo se hace 0. ¿Sí? Me dicen en qué valor de A se hace 0. Hagan eso, por favor. Me dicen en qué valor esto se vuelve 0. ¿Para qué valor de A eso se vuelve 0? Utilicen una calculadora, una ecuación un poquito larga, y me dicen en qué punto les da 0. En 12. Muchas gracias. Entonces, cuando A es igual a 12. ¿Ya? Cuando A es igual a 12. Ahora vamos a ver, este es el punto crítico. Entonces aquí vamos a ver el dominio que tiene la función, ¿no? En el punto crítico. La función d' de A. La función d' de A. Aquí era 0, 12, el más infinito. Tomemos un número entre 0 y 12, en este caso el 0. ¿Sí? Voy a tomar el 0. Si tomo el 0, aquí me queda 0, aquí me queda negativo, menos a más. Entonces, la derivada cambia de menos a más. Eso significa que d de 12 es mínimo. ¿Ya? Y esa es la respuesta. La estación de bombeo, la estación debe ubicarse a 12 kilómetros. La estación debe ubicarse a 12 kilómetros de A. A 12 kilómetros a la derecha de A. A la derecha de A. Esa corrección quería hacer, justamente sí, cuando ya terminó la clase, el día viernes me quedé pensando, intenté hacerle de otra manera, intenté hacerle con ángulos para ver si tenía, pero quedaba algo más, sí, intenté hacer eso. Me di cuenta que no, por ángulo salía igual un poco más largo, y sí me di cuenta de esto, ¿no? Entonces, eso quería mencionarles a ustedes, la función cuadrado de la distancia no es cuadrado de esto más cuadrado de lo otro, no, eso solo se aplica dentro del teorema de Pitágoras, solo si es que la relación netamente es pitagórica, pero en este caso no era pitagórica la relación, ¿no? Entonces, eso quería mencionarles. La respuesta es 12, ¿no? La respuesta es 12, eso sí quería decirles.
En este ejercicio quería evitarme el derivar las raíces, pero no se pudo. Siempre tengo que, en este caso siempre tenía que derivar las raíces, ¿no? Eso valía la pena mencionar. Ya. Inge, disculpe, ¿podría regresar un ratito a la última parte del anterior ejercicio? Ya. Ahí, justo ahí. Gracias. Un ratito. A ver, mientras ustedes copian, ahora vamos a analizar los nuevos problemas, ¿no? Problemas de razones de cambio. Son mucho más fáciles, sí, los problemas de razones de cambio son mucho más fáciles. Gracias, Inge. Ya. Ya, a ver. Vamos a ver ahora los problemas de razones de cambio. Hay que identificar, ¿no? Cuando es un problema de razón de cambio, cuando es un problema de optimización. Eso sí se puede notar. Ya, por ejemplo, el ejercicio H. Dice, un niño vuela una cometa a una altura de 40 pies y lo hace moviéndose horizontalmente a una tasa de 3 pies por segundo. Si la cuerda está tensa, ¿a qué tasa se afloja cuando la longitud de la cuerda suelta es de 50 pies? Aquí, por ejemplo, no hay nada que me diga máximo, no hay nada que me diga mínimo, no hay nada que me diga lo más cerca, lo más lejos, no hay nada de eso que me esté diciendo. Un niño vuela una cuerda a una cometa de una altura de 40 pies y lo hace moviéndose horizontalmente a una tasa de 3 pies por segundo. Si la cuerda está tensa, ¿a qué tasa se afloja cuando la longitud de la cuerda suelta es de 50 pies? No hay nada, si no hay nada de máximos, no hay nada de mínimos, entonces este es un problema de razón de cambio. Es un problema de razón de cambio. ¿Por qué sé que es razón de cambio? Claramente aquí me está diciendo o habla de una tasa de variación, habla de una velocidad. Siempre que hable de una velocidad o de una razón de cambio como tal, de manera explícita, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a visualizar cómo está el problema. Entonces tenemos un niño, está volando una cometa. A una altura de 40 pies. Está volando a una altura de 40 pies. ¿Ya? La cuerda tiene que estar tensa. Entonces, esta línea que yo dibujé no estaba bien. Si la cuerda está tensa, es una línea recta, tal cual. Y el niño se mueve a una velocidad de 3 pies sobre segundo. Entonces se mueve a una velocidad de 3 pies sobre segundo. En estos problemas siempre a ustedes les va a dar una rapidez. Siempre a ustedes les va a dar una rapidez. No les va a dar una velocidad como tal, o sea, no un vector, sino un número, una rapidez. Algo interesante que hay que saber entender es esta velocidad puede ser positiva o puede ser negativa. Y ya vamos a ver cómo determinar si es positiva o es negativa. Lo que me está preguntando es, determine a qué tasa se afloja la longitud de la cuerda cuando ésta tiene 50 pies. Entonces, por ejemplo, me está preguntando cuál es la velocidad a la que la velocidad de la cuerda como tal cuando ésta tiene una longitud de 50 pies.
¿Qué figura creen ustedes que se forma? ¿Qué figura creen ustedes que se va a formar? ¿Qué figura geométrica creen ustedes que se forma? Entre todo el sistema, ¿no? Los 40 pies, el niño y la cometa volando. ¿Qué figura creen ustedes que se forma? Así, simplificando las cosas. Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Entonces vamos a determinar un triángulo rectángulo. Vamos a determinar un triángulo rectángulo. Como no me dice nada, asumo que siempre va a tener los mismos 40 pies. Yep. Un triángulo rectángulo. Y aquí está el niño. Ahí está el niño volando la cometa. ¿Ya? Siempre se va a formar un triángulo rectángulo. De ese triángulo rectángulo vamos a escribir cuál es la ecuación que se cumple para cualquier tiempo. ¿Ya? Vamos a escribir la ecuación que se cumple para cualquier tiempo. Esto le voy a llamar X y esto le voy a llamar Z. Entonces, Z al cuadrado es igual a X al cuadrado más 40 al cuadrado. Esa ecuación se cumple para cualquier tiempo. Esa ecuación se va a cumplir para cualquier tiempo. Z al cuadrado es igual a X al cuadrado más 40 al cuadrado. ¿Tienen ustedes, chicos, alguna pregunta? Ya. Ahora, Z y X son funciones implícitas del tiempo. ¿Ya? Z y X son funciones implícitas del tiempo. Conforme el niño va avanzando, va corriendo, va pasando un tiempo y su velocidad cambia. Conforme el niño sigue corriendo, va soltando la cuerda para la cometa y eso se sigue cambiando. Entonces son funciones implícitas del tiempo. En esta clase de ejercicios de razones de cambio es difícil encontrarse con un ejercicio de forma explícita. O sea, que me diga la velocidad del niño o la posición del niño viene dado por t al cuadrado más 2t. O sea, va a ser sumamente difícil que me digan el niño cambia de posición con una velocidad igual a t al cuadrado más 8t. La soga o la cuerda de la cometa se afloja a una razón o a una fórmula de e a la 2t menos 6t al cuadrado. O sea, eso va a ser difícil que me den. Yo debo darme cuenta, por eso escribí aquí, una ecuación que se cumple para cualquier tiempo. Entonces, cuando el tiempo es 0, se forma un triángulo rectángulo. Cuando el tiempo es 1, es un triángulo rectángulo. Cuando el tiempo 2 es un triángulo rectángulo. Lo único que va a cambiar son las dimensiones del triángulo. Eso es lo primordial, escribir la ecuación que funcione para todo el tiempo. Y es esta, z al cuadrado igual a x al cuadrado más 40 al cuadrado. No importa el instante del tiempo en el que esté, el triángulo rectángulo se va a cumplir. Ahora, como sé que z y x son funciones implícitas del tiempo, voy a derivarle con respecto al tiempo. Entonces, le derivo con respecto al tiempo. Le derivo con respecto al tiempo. Aquí me queda 2z por tz a de t. Y esto es igual a 2x por dx a de t. ¿Ya? Aquí me queda z por
de z a de t, y esto es igual a x por dx a de t. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿tiene alguien de ustedes alguna pregunta? Ahora, veamos los datos que tengo, ¿sí? Veamos los datos que tengo. Volvamos a leer y veamos los datos que tenemos. Lo hace moviéndose horizontalmente a una tasa de 3 pies. Significa que este dx a de t es mi 3 pies por segundo, porque a x estaba relacionado la parte de aquí, lo horizontal. Entonces, lo horizontal de x a de t. ¿Qué otro dato más tengo? Si la cuerda está tensa, ¿a qué tasa se afloja cuando la longitud de la cuerda es de 50 pies? Entonces, la longitud de la cuerda, 50. Z es 50. Z es 50. Me está preguntando a qué tasa se afloja la cuerda. La cuerda viene dado por dz a de t. La cuerda viene dado por dz a de t. Esto es lo que me pregunta. Tengo el dx a de t, tengo el z, me está preguntando la tasa con la que se afloja la cuerda viene dado por z. Tengo que saber cuánto vale x. La pregunta es, ¿puedo saber cuánto vale x? ¿Sí o no? Sí, ¿De dónde lo obtiene? tal vez de la ecuación que pusimos hace rato. Sí, de esa misma ecuación. Entonces, nosotros para un determinado tiempo, z va a ser igual a 50. Para un determinado tiempo, la longitud de la cuerda va a ser igual a 50. Entonces, aquí tengo, la ecuación era z al cuadrado igual a x al cuadrado más 40 al cuadrado. Para un determinado tiempo, la cuerda va a tener 50 pies. Entonces, esto va a ser 50 al cuadrado igual a x al cuadrado más 40 al cuadrado. Obviamente, x debe ser mayor que 0 y pues z también tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? ¿Cuánto les queda a x ahí? Despejan y me dicen cuánto les queda a x. 30, Inge. 30, muy bien, ¿ya? Entonces, ya tengo casi todo, ¿no? Ya tengo casi todo. Dz a de t sería igual a x, que es 30, sobre z, que es 50, por dx a de t. Y aquí viene lo importante, aquí pueden variar respuestas, ¿no? A ver. Yo les puse esta velocidad es una rapidez que puede ser positiva o negativa. ¿Cómo saber eso? Nosotros vamos a plantear un triángulo rectángulo. Voy a plantear aquí un triángulo rectángulo aún más grande. Hagamos con otro color, con eso no se ve. Ya. Ya. Aquí es 40, aquí es x, aquí es z. La velocidad es de x a de t. La velocidad es de x a de t. La velocidad con la que se afloja la cuerda es de z a de t. Ya, muy bien. En problemas de variación de cambio, donde ustedes planteen un triángulo, ¿sí? En todos los problemas de variación de cambio, de tasas de variación, donde se aplique un triángulo rectángulo, ya.
Si nos alejamos de la perpendicular, la tasa o rapidez es positiva. Si nos alejamos de la perpendicular, en un problema de razones de cambio, si nos alejamos de la perpendicular, la tasa o rapidez es positiva. Y si nos acercamos, a la perpendicular, la tasa o rapidez es negativa. Eso hay que considerar para saber cuál es la velocidad. Nos van a dar un valor, nos van a decir 5, 10, 15, pero nosotros en la interpretación debemos decir, a ver, el problema lo hice en base a un triángulo rectángulo. Si me estoy alejando de la perpendicular, es positivo. Y si me estoy acercando, es negativo. En el problema que nosotros tenemos, ¿qué signo creen que tenga la velocidad del niño? ¿Menos 3 pies por segundo o más 3 pies por segundo? En pocas les estoy preguntando, ¿el niño se aleja de la perpendicular o el niño se acerca a la perpendicular al momento de volar una cometa? Se aleja. Se aleja, ¿no? Tiene mucho sentido. Si ustedes comienzan a volar una cometa, no tiene sentido que corran hacia la dirección que está la cometa se va a caer. No tiene sentido que corran hacia la misma dirección que está la cometa, siempre se corre en este sentido. El niño está corriendo alejándose de la perpendicular. Eso quiere decir que esto tiene signo positivo. No tiene sentido que el niño vuele hacia la cometa, perdón, que el niño corra hacia la cometa, porque la cometa no va a volar, se va a caer. Entonces, el niño se está alejando de la perpendicular. Eso es el último análisis que hay que hacer. dz de t ha sido igual a 30 sobre 50 por la velocidad, que era 3 y es positiva. (9/5 pies por segundo es la respuesta. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta sobre la solución de ese problema? Ya. Veamos otro ejercicio, ¿sí? Veamos el siguiente problema. La respuesta de ese es 9/5, ¿no? Positivo. Positivo. Veamos otro problema. Por ejemplo, este dice, una lámpara se encuentra suspendida a 15 pies sobre una calle horizontal y recta. Si un hombre de 6 pies de estatura camina alejándose de la lámpara a una tasa de 5 pies por segundo, ¿qué tan rápido se alarga su sombra? ¿A qué tasa se desplaza la punta de la sombra del hombre? Entonces, una lámpara se encuentra suspendida a 15 pies sobre una calle horizontal y recta. Entonces, una lámpara se encuentra suspendida a 15 pies sobre una calle horizontal y recta. Entonces, aquí tengo la calle horizontal y recta. Aquí tengo la lámpara, o sea, tengo un poste, básicamente. ¿Ya? Aquí está la lámpara. Suspendida a 15 pies. Entonces, aquí es 15 pies. Un hombre de 6 pies de estatura camina alejándose de la lámpara. Entonces, una persona
Comienza a caminar, alejándose de la lámpara. La estatura de esa persona es 6 pies. Entonces, esto es 6 pies. Dice, y tiene una velocidad. Tiene una velocidad. La velocidad del hombre es 5 pies por segundo. Es 5 pies por segundo la velocidad de la persona. ¿Qué tan rápido se alarga la sombra del hombre? Entonces, la sombra se proyecta, ¿no? La sombra se va proyectando, la sombra se va proyectando. Ya. Necesito saber cuál es la velocidad con la que se va alargando esa sombra. Voy a pensar y voy a decir, bueno, a ver, en algún instante del tiempo, va a suceder esto. Entonces, hay que identificar cuál es el gráfico que sucede para cualquier instante del tiempo o cuál es la ecuación, si de una vez puedo verle, que se cumple para cualquier instante del tiempo. Entonces, durante cualquier instante del tiempo, la lámpara está fija. La persona estará por aquí y su sombra por acá. Entonces, en cualquier instante del tiempo, o sea, en algún instante del tiempo, esto será 15. Aquí estará la persona. Y su sombra será esta. Eso sucede en algún instante del tiempo. Aquí es 15, la persona está aquí, la sombra es esto. Entonces, se forma un triángulo rectángulo. Eso sucede en algún instante del tiempo, ¿no? Está 15, la persona está en algún punto ha recorrido cierta distancia. Le voy a poner que esto es X. Lo de la sombra es Y. Lo de la sombra es Y. ¿Ya? Lo de la sombra es Y. ¿Ya? Eso es más o menos lo que está pasando, ¿no? El hombre en algún punto habrá caminado una distancia X, proyecta una sombra con una distancia y la sombra con la altura del poste. ¿Ya? Ahora, en este caso, está claro que X y Y deben ser mayores que 0. X debe ser mayor que 0 y Y tiene que ser mayor que 0, ¿no? El hombre va caminando. X debe ser mayor que 0 y Y debe ser mayor que 0. Si el hombre está parado justamente en el poste, no hay sombra, no tiene mucho sentido eso. De esa figura, yo busco, me doy cuenta de una semejanza de triángulos. Entonces, yo voy a decir que 15 es a 6, como esta distancia horizontal, como X más Y es a Y. ¿Sí? 15 es a 6, como X más Y sobre Y. Opero un poco. Aquí me quedaría tercera 5, tercera 2. Entonces X más Y. 5Y es igual a 2X más 2Y. 3Y es igual a 2X. ¿Ya? Y esta es la ecuación que no varía, o esta es la ecuación que es válida para cualquier instante del tiempo. Les dejo para que copien. ¿Tienen alguna pregunta?
Ustedes tienen que visualizar un gráfico y tienen que plantear una ecuación que se cumpla para cualquier instante del tiempo. ¿Sí? Si la persona, por ejemplo, está por aquí, aquí estará su sombra. El triángulo es ese. Esta distancia siempre va a ser X y la distancia de la sombra siempre va a ser Y. La altura de la persona siempre va a ser 6. Si la persona ha caminado a este punto, esta distancia sigue siendo X, esta distancia sigue siendo Y. Entonces, esta es una ecuación que no varía. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Ya. Ahora, tanto X como Y son funciones implícitas del tiempo. Tanto X como Y son implícitas del tiempo. Conforme la persona va caminando a lo largo y va pasando el tiempo, eso va variando. Conforme pasa el tiempo, la persona va cada vez recorriendo un valor más de X, más de X, más de X. ¿Ya? Como son funciones implícitas del tiempo, dependen del tiempo, digo, a ver, la pregunta que me está haciendo es, ¿qué tan rápido se alarga su sombra? La sombra viene dado por Y. Entonces yo busco qué tan rápido es una rapidez. Yo busco dy a dt. Esto es lo que estoy buscando. Entonces la velocidad de la sombra. La velocidad con la que se alarga la sombra. ¿Qué datos me está dando? Me dice, camina alejándose, es decir, me está dando la velocidad de la persona. La velocidad de la persona viene dado por X. Entonces, me está dando dx a dt. La velocidad con la que se mueve la persona me dice que es 5. 5 pies por segundo. ¿Ya? Necesito saber si es positivo o es negativo. Eso necesito saber. Yo les había mencionado que conforme nos alejamos de la horizontal, perdón, nos alejamos de la perpendicular, es positivo. Y si nos acercamos a la perpendicular, es negativo. En este caso, dice que se aleja de la lámpara, se aleja de la perpendicular, se aleja de la lámpara, se aleja de la perpendicular. Como se aleja de la perpendicular, esta distancia es positiva. ¿Ya? Sé lo que estoy buscando, sé el dato que tengo. Voy a derivarle respecto al tiempo. Entonces, le derivo respecto al tiempo a 3y, 2x. 3 dy a dt es igual a 2 dx a dt. Dx a dt. Dx a dt. Dy a dt ha sido igual a 2 tercios de x a dt. ¿Ya? Sé que esta velocidad es positiva, entonces dy a dt ha sido igual a 10 tercios pies por segundo. Listo. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Dije, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Podría volver a repetir la parte en la que dice que los 5 pies sobre segundos es dx sobre dt? Porque esa parte no la entendí muy bien.
A ver, ya. A ver, entonces, tenemos aquí la lámpara, tenemos aquí la persona. La persona recorre X metros. La persona está caminando a una velocidad. La persona camina a una velocidad ¿de cuánto? De 5 pies por segundo. Dice, si un hombre de 6 pies de estatura camina alejándose de la lámpara a una tasa de 5 pies. Entonces, recorre X metros, recorre X pies, perdón, a una tasa de 5 pies por segundo. Después de un tiempo, ha recorrido ahora esto a la misma velocidad de 5 pies por segundo. Entonces, si yo derivo esto respecto al tiempo, si X es la distancia que recorre, si X es la distancia que recorre el hombre. La derivada de la distancia con respecto al tiempo es la velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad del hombre. Por eso es los 5 pies por segundo. No sé si ahí quedó un poco más claro por qué de X a dt es la velocidad de la persona. Sí, Inge, ya entendí. Muchas gracias. Ya, no se preocupen. Ya. Ya, he encontrado entonces, de Y a dt es la velocidad de la sombra. ¿Ya? Esto es la velocidad de la sombra. Esto es la velocidad con la que me estaba preguntando qué tan rápido se alarga su sombra. Primera pregunta. La segunda pregunta que hay que responder me dice, ¿a qué tasa se desplaza la punta de la sombra del hombre? Esta es la velocidad de la sombra. Me está preguntando ahora, les voy a dejar ahí. ¿A qué tasa se desplaza la punta de la sombra del hombre? ¿A qué tasa creen ustedes que suceda eso? Piensen y me dicen a qué tasa creen que suceda eso. ¿No es la suma de las dos tasas, Inge? Es exactamente eso, sí, es exactamente eso. La sombra solita por sí sola, respecto a la persona, la sombra respecto a la persona se desplaza a 10 tercios pies por segundo. Toda la sombra se desplazará. Toda la sombra se desplazará a 10 tercios más 5. Esto sería 25 tercios pies por segundo. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Nosotros lo que calculamos hace un momento fue en relación a la persona. Todo el sistema es la suma de las dos velocidades. La velocidad del hombre más la velocidad de la sombra. Y eso es 25 tercios. Y ahí termina el problema. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? ¿Podría repetir de nuevo qué le sumó, por favor? A ver, ya. Nosotros tenemos aquí el sistema. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Aquí, ¿ya? Aquí está la sombra. Aquí está la sombra. Nosotros calculamos la velocidad respecto a la persona. Aquí está la sombra. Aquí está la persona. Nosotros de nuevo calculamos la velocidad respecto a la persona. Me está preguntando la punta de la sombra de la persona. O sea, esto quiero saber. ¿Cómo va cambiando esto? ¿Cómo va cambiando solo ese punto? Entonces, tiene que ser la velocidad de la persona más la velocidad de la sombra. Entonces, por eso es que le sumé la velocidad de la persona, que es 5, y la velocidad de la sombra, que es 10 tercios.
No sé si ahí quedó un poquito más claro eso. Nosotros calculamos solo de la sombra respecto a la persona. Ahora me pide cuál es la velocidad de la punta de la sombra, o sea, de este punto de acá, de este punto de acá, de este punto de acá. Entonces es todo esto ahora, x más y. Y eso sería 25 tercios. No sé si se quedó un poquito claro eso. Sí, Tengo una pregunta. Dígame. Tal vez hay una forma de saber si la ecuación que obtuvimos es la adecuada. ¿Y a qué se refiere? Me refiero a que tipo la ecuación que obtuvimos es la que varía, o sea, es la que sirve para todos los tiempos. Ah, eso lo hace netamente por el gráfico. Eso sí le aseguro que lo hace netamente por el gráfico. O sea, en algún punto va a obtener usted esta figura. Conforme pase el tiempo, la figura no va a cambiar, ¿no? O sea, al tiempo usted va a tener esto. Aquí la persona, aquí X, aquí Y. Pasa el tiempo, la persona ya está por acá, la sombra está por acá, pero sigue estando. Sigue pasando el tiempo y la sombra por acá, entonces. Noto que siempre se va a volver un triángulo rectángulo. Lo único que varían son las dimensiones de X y de Y. Aquí X es pequeño, aquí cada vez es más grande, aquí es Y, aquí es X, aquí es Y. Entonces, ¿qué datos no están variando? X es la distancia que camina el hombre. Eso siempre va a ser la distancia que camina el hombre X. Y va a ser siempre la longitud de la sombra. Eso no va a cambiar. La lámpara siempre va a estar colocada a 15. La persona va a ser 6. 15, la persona va a ser 6. 15, la persona va a ser 6. Entonces, nunca va a cambiar este triángulo rectángulo. Entonces, eso, mediante el gráfico usted puede darse cuenta de eso sí. Mediante el gráfico usted tiene que buscar, a ver, si el tiempo vale 1, va a ser un triángulo así. Si el tiempo vale 2, va a ser un triángulo así. Si el tiempo vale 3, va a ser un triángulo así. 15 no va a cambiar. La altura del hombre no va a cambiar. Si X es lo que recorre el hombre, siempre va a seguir siendo eso X. Y si Y es la sombra, siempre va a ser eso. Entonces, nunca va a cambiar este triángulo y ya mediante eso usted ya puede hacer una semejanza, ¿no? Pero sí, mediante el gráfico es donde puedo darme cuenta que qué no va a cambiar o qué figura se va a mantener siempre. No sé si por ahí quedó su respuesta. O sea, ahí podría darse cuenta usted cuál es la ecuación o cuál es la figura que nunca va a cambiar y ya mediante eso, pues obviamente la ecuación tampoco va a cambiar. Eso sería. No sé si tienen otra pregunta. Ya, por ejemplo, veamos en los últimos minutos, veamos, por ejemplo, algo, ¿ya? Planteemos, creo que solo nos alcanza para plantear la figura, que netamente es lo importante. Por ejemplo, aquí. Dice, un automóvil se desplaza a una tasa de 30 pies por segundo y se aproxima a un cruce. Cuando el automóvil está a 120 pies del cruce, un camión que viaja a una tasa de 40 pies pasa por el cruce. El automóvil y el camión se encuentran sobre carreteras que son perpendiculares. ¿Qué tan rápido se separa el automóvil y el camión? 2 segundos después de que el camión deja el cruce. Este ejercicio es bastante parecido a uno de los que hicimos. Ahí preguntábamos la distancia más cercana. Aquí me está preguntando qué tan rápido se separa el automóvil y el camión. 2 segundos después de que el camión deja el cruce. Dejemos planteado el dibujo nomás. Tenemos aquí el auto. Tenemos aquí el camión. Este es el auto, este es el camión. Cuando el automóvil está a 120 pies, le ve. ¿Ya? Cuando ha pasado un determinado tiempo,
El auto está por aquí. Aquí está el cruce. El camión está por aquí. Entonces, el auto aquí. Esto le pongamos a un tiempo 1. A la perpendicular, aquí y aquí. Cuando ha pasado un tiempo 2, el auto ya ha recorrido un determinado trayecto. Aquí está la perpendicular. El camión ya está por aquí. ¿Ya? ¿Qué figura es la que es invariante respecto al tiempo? Es un triángulo. Aquí están los 120 pies. Aquí está X, que es la distancia del auto. Aquí está Y, que es lo que recorre el camión. La figura que se cumple siempre es esta. Ahí está la perpendicular. Esa figura no va a cambiar durante el tiempo. Aquí, por ejemplo, X sigue siendo lo que recorre el auto, Y lo que recorre el camión. X sigue siendo lo que recorre el auto, Y sigue siendo lo que recorre el camión. Entonces, en algún instante T, X lo que recorre el auto, Y lo que recorre el camión, se está formando siempre un triángulo rectángulo. De esa manera usted puede fijarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les recomiendo que hagan 1 o 2 gráficos, así como yo los hice. A ver, al tiempo 0 están a 120. Al tiempo 1, el auto recorre una distancia, el camión recorre una distancia, se forma un triángulo. Al tiempo 2, el auto ha recorrido ya otra distancia, el camión ha recorrido otra distancia, se forma un triángulo. Entonces, en cualquier instante del tiempo, siempre se va a formar esta figura. Y esa es la figura que no va a cambiar. De ahí puedo sacar la ecuación que no va a cambiar. Con esto terminamos, a ver. Vamos a analizar la velocidad del auto y la velocidad del camión. La velocidad del auto y la velocidad del camión. ¿La velocidad del auto es positiva o es negativa? Y lo mismo, ¿la velocidad del camión es positiva o es negativa? ¿Qué opinan? Y con esto acabamos. ¿Qué opinan de la velocidad del auto? ¿Es positiva o es negativa? Positiva. La velocidad del auto es negativa y la velocidad del camión es positiva. ¿Por qué? El auto está viajando en este sentido. El auto se está acercando a la perpendicular. Conforme nos acercamos a la perpendicular es signo menos. Mientras que el camión, conforme pasa el tiempo, el camión se aleja de la perpendicular, por tanto es positivo. Eso sí, recuerden, ¿no? Conforme nos acercamos a la perpendicular, la velocidad es negativa, y si nos acercamos de la perpendicular, la velocidad es positiva. El auto está acercándose al cruce, cada vez se acerca. Está a 120, luego está ya en este punto, luego cada vez está más cerca del cruce, cada vez está más cerca de la perpendicular. Eso significa que es negativo. Y el camión, en cambio, cada vez se va alejando y alejando y alejando. Eso significa que es positivo. Listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. Ya. Entonces, el día viernes terminamos este ejercicio. Esta parte sí es importante, saber los signos que tienen. Y la forma más fácil es mediante un gráfico y decir, bueno, si me acerco a la perpendicular, negativo. Si me alejo de la perpendicular, positivo. Y con eso sabremos qué valor tiene, ¿no? Listo, chicos. Eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Entonces, en la clase del día viernes terminamos el problema. Que tengan un bonito inicio de semana y nos vemos el viernes.